Viviana Boorques Monsalves, una compañera colombiana, abogada feminista con una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Central Europea y un doctorado en Derecho por la Universidad de los Andes en Bogotá, es experta en aborto y cambios institucionales en Colombia y consultora en derechos sexuales y reproductivos. Nos hablará de una perspectiva histórica cuyo título es Colombia, 30 años de transformaciones judiciales sobre el aborto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad de Yale y a la Universidad de la UNAM por la invitación. También a Moira, a Claudia y a Alicia por el apoyo que nos están dando. Mi presentación pues tiene como el propósito realizar un resumen de 30 años de cambios legales en aborto en Colombia. Mi énfasis de estudio son las decisiones judiciales sobre aborto y así pretendo responder cómo y por qué se dieron las transformaciones legales en aborto en Colombia durante 30 años de demandas judiciales. Para responder a esas preguntas analizo el comportamiento judicial y también la exigibilidad del movimiento feminista en Colombia. Hago énfasis en la Corte Constitucional colombiana porque ha sido gran protagonista de los cambios. Sin la Corte Constitucional, simplemente las mujeres en Colombia estaríamos condenadas a abortos inseguros, más estigma y más miedo. Empecemos con un poco de contexto. En Colombia modificó la constitución política después de una crisis política que lideró el movimiento estudiantil en 1990, lo cual dio lugar a una nueva carta política en 1991. La nueva carta política creó la Corte Constitucional, quien en pocos años se convirtió en el tribunal constitucional más importante de América Latina, en parte por la calidad de sus decisiones. La Corte está compuesta por 9 magistrados que se eligen periódicamente por 8 años. Los eligen por ternas presentadas por el Congreso de la República, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Todo para mantener un equilibrio en la elección del máximo tribunal colombiano. No se permite la reelección de magistrados, sino que cada 8 años cambian. Esto permite que la justicia constitucional en Colombia sea dinámica y a la vez trata de ser imparcial. Ahora bien, para responder a las preguntas de cómo y por qué se dan los cambios en aborto, divido mi presentación en 4 partes. Divido mi presentación en partes que van periódicamente cada 8 años, porque cada 8 años cambian los magistrados. Pero siempre, pues sí, hay algunos magistrados que han renunciado y que han desequilibrado que sean exactos los 8 magistrados cada 8 años, pero para efectos teóricos decidí tomar ese referente de los cambios de los jueces y analizar qué pasa cuando la Corte va cambiando. En estos periodos, generalmente en todos los periodos que analicé, de 1990 al año 2020, la Corte ha recibido demandas y acciones de casos concretos sobre aborto. Ha sido un tema permanente en la agenda pública, jurídica y feminista. Primero, la primera generación de la Corte Constitucional, de los años 90 al año 2001. La primera generación de la Corte Constitucional enfrentó los debates sobre aborto con actores de alta resistencia ideológica sobre los derechos de las mujeres y abiertamente en contra del aborto, incluso en casos extremos como violación y riesgo para la vida. No existió un cambio legal de reglas formales y persistió la ilegalidad del aborto en Colombia, con una sociedad que quería darle la espalda al problema de fondo, el aborto clandestino. En 1990 se dieron debates para discutir la nueva constitución y el movimiento feminista participó en dichos debates. Sin embargo, no logró ningún cambio sobre aborto. La prensa registró gran resistencia por parte de la Iglesia Católica, con gran oposición al aborto y a la maternidad libre. El presidente de su momento no apoyaba el aborto. El Congreso de la República tampoco. Como resultado, el proceso constituyente terminó con la no aprobación y discusión del aborto, pero se aprobaron otras cosas importantes para las feministas, como el divorcio, la separación de la Iglesia del Estado, el reconocimiento de la igualdad, entre otros temas. En total, en el periodo de los 90, existieron 3 demandas de inconstitucionalidad contra el aborto. La primera de ellas fue una demanda que se hizo en 1993 y que dio lugar a la primera decisión judicial en 1994. Y años más tarde se presentaron 2 demandas más en 1997 y en 1998. Todas estas demandas fueron lideradas por hombres que no hacían parte del movimiento, que no tenían ninguna vinculación con organizaciones no gubernamentales ni con la sociedad civil. Las demandas se presentaron con claros argumentos en contra de los derechos de las mujeres. Incluso una de las demandas pedía mayor coherencia y, como tal, aumentar las penas por tratarse de un delito contra la vida.
En medio de este panorama tan poco alentador, la Corte Constitucional tomó una decisión en contra del aborto. Sin embargo, quedó algo que dio esperanza más adelante. Tres salvamentos de voto de 3 magistrados. En ese salvamento de voto de los magistrados se señalaba que el aborto debería ser permitido por causales, en caso de violación, malformación del feto y riesgo para la vida o la salud de la mujer. Esos salvamentos se repitieron 3 veces en los años 90 y ahí quedó consignado que la Corte estaba al menos pensando en un cambio constitucional sobre aborto. En líneas generales, en este periodo puede decirse que se avanzó en argumentos constitucionales, que al menos se dio el debate en términos judiciales, que el movimiento feminista no participó y no fue activo a nivel constitucional, pero sí participó en otras instancias importantes para las feministas, como las conferencias internacionales de Cairo y Beijing, que son importantes para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y que sirven de argumentos más adelante para la legalización del aborto. En este periodo ningún presidente se pronunció a favor del aborto, ni hubo leyes de discusión profunda sobre aborto. Bueno, ahora en el segundo periodo, que va del año 2001 al año 2009, la segunda generación de la Corte Constitucional. Tuvo en cuenta, esta segunda generación vivió los momentos más importantes que hemos tenido sobre aborto, porque hizo un cambio histórico con la sentencia C-355 de 2006 que cambió el sistema. Pasamos de un sistema de criminalización total del aborto a un sistema de causales. Despenalizó 3 causales. La interrupción voluntaria del embarazo pasó a ser permitida en caso de riesgo para la vida o la salud de la mujer, malformación del feto o violencia sexual o incesto. Esa sentencia fue histórica. La segunda generación tenía mayoría liberales. Se presentó una demanda de litigio estratégico liderada por la abogada Mónica Roa, quien sin duda supo leer el momento judicial y político del momento, sumado a que hizo una gran estrategia de comunicaciones que logró que el aborto pasara a una nueva discusión política y social, permitió que mucha prensa nacional cambiara su opinión a favor del aborto, y el litigio permitió también que se hablara del aborto como algo que pertenece o que está relacionado con los derechos de las mujeres, quitando esa discusión tan eterna sobre el derecho a la vida. El movimiento feminista apoyó a la abogada Mónica Roa y se movilizó en la esfera pública a favor del aborto. No hubo movilizaciones en las calles, pero sí en la prensa fue fuerte y el cambio en la opinión pública fue evidente. Muchos autores ubican este debate conceptual del 2006 y desconocen la trayectoria constitucional anterior. Desconoce que en Colombia pues, se han hecho muchas discusiones sobre aborto y que eso dio lugar a que el cambio se diera en el 2006. La Corte Constitucional también tuvo el desafío de la implementación, como ya sabemos, y también relacionado con lo que acaban de decir de Argentina, que los cambios legales no son inmediatos, y así pasó con la sentencia de la Corte. Inmediatamente lo que se dio es que en los primeros años de implementación hubo resistencia y pocos abortos se realizaron en el sistema de salud colombiano. Persistió la clandestinidad, en parte porque los cambios de las rutas médicas y las modificaciones en el sistema de salud toman tiempo. El triunfo por ahora tenía que esperar para los cambios del sistema de salud y de la sociedad en general. Muchas mujeres ni siquiera conocían ni tenían derecho al aborto y eso dificultó más la implementación. Además, es importante señalar que si bien la Corte Constitucional hizo un cambio histórico, también le otorgó un papel protagónico a los médicos, en especial al señalar que eran los que tenían que certificar las causales y señalar si era legal o no. Eso lo que hizo en la práctica fue que se presentaran muchos impedimentos para la implementación y el acceso al aborto legal y seguro. En la tercera generación, en este tercer punto que va del año 2009 a 2017, la tercera generación de la Corte Constitucional enfrenta un escenario bastante complejo. Por primera vez se da un litigio conservador o un litigio en contra del aborto. Grupos en contra del aborto deciden litigar ante las altas cortes colombianas. Esta vez los litigantes pasan a estar en contra y la Corte pone en desafío muchas cosas sobre el aborto. En este periodo de estudio, que como ya dije va del 2009 a 2017, los grupos contra el aborto usan nulidades como estrategia de retroceso. Identifiqué 5 grandes estrategias.
Primero, utilizar las nulidades de las acciones de tutela sobre aborto publicadas de todo lo que hacía la Corte Constitucional, incluso sin importar si los términos estaban vencidos o no. La segunda estrategia fue utilizar la objeción de conciencia de hospitales, objeción de conciencia institucional de hospitales religiosos para negarse a realizar abortos. En tercer lugar, presentaron argumentos para evitar la reglamentación por parte del gobierno de la sentencia. En cuarto lugar, impidieron la habilitación de servicios o la creación de clínicas especializadas para realizar abortos. Y en quinto lugar, solicitaron al Congreso de la República legislar en contra del aborto como una estrategia de eliminar la sentencia y así quedarnos con una prohibición absoluta. En este periodo el activismo judicial católico marcó bastantes cambios, aunque los actores en contra del aborto se multiplicaron, se crearon más redes en contra del aborto que empleaban estrategias similares a las de las feministas, porque utilizaban el derecho, el litigio, el Congreso y el Internet para atraer más a jóvenes en la opinión pública. Este periodo también aparece en Colombia la organización 40 días por la vida, que es una estrategia mundial liderada por Estados Unidos en contra del aborto, que lo que hace es tener presencia en las clínicas y hospitales que realizan aborto, y lo que hacen es mostrar fetos, y esto llena el ambiente de estigma para las mujeres y para los profesionales de la salud. En conclusión, en este periodo las organizaciones de mujeres lograron un trabajo coordinado para prevenir los retrocesos, y ante todo este litigio conservador, ellas también se movilizaron y lograron 3 grandes cambios. Las feministas lograron, a través del litigio de casos estratégicos, 3 cosas muy importantes: que la Corte se pronunciara a favor del aborto y dijera cada una de las responsabilidades que tenía en el sistema de salud, qué obligaciones tenían los médicos de hacer y de no hacer. La Corte también, gracias a la movilización feminista, logró reconocer el aborto como un derecho fundamental, y así lo dice exactamente: el aborto es un derecho fundamental, y para mí esto significa un cambio simbólico y material, porque es el resultado de muchos problemas que se tenían para la implementación del aborto. En tercer lugar, la Corte reconoció la causal salud como una esfera fundamental, no solo a nivel físico, sino también mental y social. En este sentido, eso significó un avance inmenso, porque las mujeres podrían solicitar el aborto no solamente en caso de riesgo físico, sino también en depresión o cuando se trataba de su proyecto de vida. Es decir, si un estudiante no podía acceder al aborto, no podía continuar sus estudios, podría solicitar el aborto en un hospital público o privado, bajo una causal legal. En conclusión, lo anterior en este periodo generó una movilización muy grande a favor de la causal salud, de un cambio progresivo en la interpretación, pese al movimiento conservador que empezó a litigar y empezó a generar retrocesos. En este periodo ningún presidente se pronunció a favor del aborto y el Congreso tampoco aprobó ninguna ley sobre el particular. Por último, en la cuarta generación, durante este periodo de 2007 hasta la actualidad, la Corte Constitucional sigue siendo un artífice, cómplice y constructora de cambios sobre aborto. En este periodo es un periodo de activismo judicial fuerte sobre el aborto a favor y en contra. Es el periodo que estamos viviendo porque va del 2007 más o menos hasta el 2025, donde vuelven a cambiar los jueces. Se dieron varios cambios que quiero resaltar, en especial 2. La primera fue en el 2008, cuando una magistrada de la Corte Constitucional presentó una ponencia para limitar el aborto en Colombia, combinando las causales y las semanas, es decir, quería limitar el aborto hasta la semana 24, pero no logró obtener los votos y se dio un efecto totalmente contrario a lo que ella quería. La Corte unificó su jurisprudencia sobre aborto como un derecho fundamental y además la causal salud estuvo protegida. El segundo movimiento que pasó recientemente fue que a principios de año 2020, otro magistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, un magistrado liberal, presentó una ponencia para avanzar hacia aborto libre hasta la semana 16 de gestación. Sin embargo, tampoco logró contar con el apoyo suficiente y no logró obtener los votos. La Corte consigna la ponencia de aborto a otro magistrado y lo que pasa es que queda en la misma situación, no se generan ni avances ni retrocesos.
Yo leo estas dos posturas de los dos magistrados, uno a favor y el otro en contra, como derrotas opuestas y radicales en el sentido de que si no hay exigencias por parte de la sociedad civil, los jueces no necesariamente logran cambios judiciales. Es decir, que para lograr un juez activista se requiere cambios por parte de la sociedad civil que lo exigen. Y en estos dos casos que señalé, la sociedad civil no estaban exigiendo esos cambios ni a favor ni en contra. Por último, y ya para terminar, a finales de 2020, la Corte Constitucional conoció de 3 demandas sobre aborto. Esto pasó el año pasado, en el último semestre. La primera demanda es de un abogado litigante, un hombre que solicita el reconocimiento de aborto libre apelando al derecho a la igualdad. La segunda demanda solicita la penalización absoluta del aborto, pero fue declarada inadmisible por no completar las razones de forma. La tercera demanda fue presentada por el movimiento Justa Causa, que reúne más de 90 organizaciones colombianas. Dicha demanda tiene una particularidad: solicita la eliminación del delito de aborto de la legislación colombiana. No es una apuesta por causales, como lo hizo Argentina, que logró un cambio histórico de aborto libre hasta la semana 14 de gestación. Lo que propone esa demanda es eliminar el delito de aborto. Para concluir, quiero señalar, entonces, como recoger todo los cambios en los 4 periodos descritos y señalar que en los 30 años el rol de la justicia en Colombia ha sido fundamental. La Corte Constitucional ha sido central para lograr las transformaciones formales y una discusión pública sobre aborto, pues ha escuchado y ha dado respuestas a las exigencias de las feministas y otras partes de la sociedad civil. En 30 años, la Corte ha estudiado más de 10 demandas de inconstitucionalidad y ha dado respuestas progresivas para garantizar el derecho. No ha sido perfecta. El Congreso ha tramitado 15 proyectos, 3 proyectos de reformar la Constitución sin cambios formales. Ningún presidente de la República en los últimos 30 años se ha pronunciado a favor del aborto. Hay un movimiento social feminista consolidado que exige aborto libre, incluso eliminando el delito del Código Penal. Las feministas han logrado avanzar en la movilización legal, aunque no han logrado la movilización en las calles. Su trabajo siempre ha estado en la acción política permanente desde organizaciones no gubernamentales con apoyo de cooperación internacional. El protagonismo de la Corte, desde mi punto de vista, se ha dado porque hay un activismo judicial por parte de los jueces, hay una constante demanda en temas de derechos de las mujeres, y además hay oportunidades políticas que han sabido identificar las demandantes y que ha permitido que la Corte avance. El aborto sigue siendo una lucha judicial en Colombia que no termina hasta que seamos dueños de nuestras propias decisiones sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra sexualidad. Estos 30 años resumen trabajo y resistencia al movimiento feminista. Es un reto resumir tanta lucha en 10 minutos. 30 años de lucha del movimiento, 30 años de cambio. Espero serlo suficientemente claro y estoy atenta a más preguntas, porque sin duda escogí un reto de hablar de un tema bastante amplio en tan solo 20 minutos. Muchas gracias.